Mi madre acababa de morir, dejándome en herencia 1 millón de euros de una indemnización por un terreno. Un día, al volver antes de un viaje de trabajo, descubrí a mi marido llevando mi coche a escondidas para una supuesta revisión. Fingí no saber nada y, al día siguiente, le di las llaves a mis suegros para que se fueran de excursión. Poco después, mi marido recibió la terrible noticia. Corrió al hospital y se quedó paralizado ante la escena. El delicado aroma a incienso todavía flotaba en la casa. Aunque habían pasado casi 2 meses desde su muerte, la repentina partida de mi madre había dejado en mí un vacío inmenso, una soledad que ninguna palabra podía describir. Acababa de regresar de un corto viaje de negocios, con una gruesa carpeta de documentos en la mano relacionada con la indemnización por la expropiación del terreno en las afueras de Oviedo que mi madre me había legado. 1 millón de euros. Una cifra que yacía inerte en el papel pero que pesaba enormemente en mi corazón. Era el último patrimonio que mi madre había acumulado durante toda su vida, y también lo único que me quedaba para aferrarme a un vínculo familiar. Ya era tarde y la llovizna persistente de Asturias, el Orbayu, hacía el ambiente aún más húmedo y frío. Llevaba más de una hora sentada en el coche, reflexionando, con la intención de subir a mi habitación y sumirme en un sueño profundo para olvidar el agotamiento del mundo. De repente, escuché un tintineo metálico proveniente de debajo del coche. Mi corazón dio un vuelco. Contuve la respiración, salí sigilosamente del vehículo y encendí la linterna del móvil. La luz barrió el chasis e iluminó la silueta de una persona tumbada boca arriba, con unos alicates en una mano y una llave inglesa en la otra. Me sobresalté y exclamé: ¿qué demonios estaba haciendo ahí? El hombre bajo el coche se asustó, golpeándose la cabeza contra el chasis con un ruido sordo, y salió de allí a trompicones. Era Alejandro, mi marido. Su rostro estaba cubierto de sudor a pesar del frío, y sus ojos se movían nerviosamente como los de un ladrón sorprendido en pleno acto. Sin embargo, recuperó rápidamente su habitual compostura. Alejandro forzó una sonrisa, se limpió una mancha de grasa de la frente y me dijo que últimamente había notado un ruido extraño en mi coche y temía que no fuera seguro para viajes largos, por lo que había bajado a echar un vistazo. Añadió que era una suerte, ya que todavía tenía que ocuparme de los papeles del terreno. Lo miré, y una vaga sospecha comenzó a crecer en mi interior. Desde que nos casamos, Alejandro nunca había tocado nada relacionado con la mecánica. Incluso para cambiar una bombilla fundida llamaba a un electricista. Y ahora estaba metido bajo el coche en mitad de la noche. Pero al ver su aparente preocupación y sentir mi cuerpo agotado por el largo viaje, asentí para zanjar el asunto. Le di las gracias, pero le dije que de todas formas lo llevaría al taller al día siguiente para estar segura, ya que él no sabía nada de coches. Alejandro asintió apresuradamente, diciendo que solo le había echado un vistazo rápido y que todo parecía estar bien. Me instó a subir a casa para ducharme y descansar. Arrastré los pies hasta la habitación y me dejé caer en la cama, pero el sueño era inquieto y fragmentado. La imagen de Alejandro con los alicates en la mano se repetía en mi cabeza como una película a cámara lenta. De repente, recordé que había dejado la importante carpeta de documentos sobre la indemnización en el asiento del copiloto. Eran papeles que no podía permitirme perder. Me puse una bata fina y bajé al garaje. La casa estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el eco de mis pasos sobre el frío suelo de baldosas. Al llegar, abrí la puerta del coche para coger la carpeta y, de casualidad, vi la luz indicadora de la cámara de salpicadero parpadeando en rojo. Era una cámara inteligente que había instalado hacía poco, con función de grabación incluso con el motor apagado si detectaba movimiento o un impacto, una característica que probablemente Alejandro desconocía. La curiosidad me impulsó a sacar la tarjeta de memoria y conectarla a mi teléfono con un lector. Mis manos temblaban mientras abría el archivo de vídeo grabado hacía solo unos minutos. En la pequeña pantalla del móvil, la imagen de Alejandro apareció con una claridad meridiana. Gracias al nítido modo de visión nocturna, vi que no estaba revisando los neumáticos ni el motor como había dicho. Estaba tumbado bajo el coche, y su rostro en la oscuridad ya no tenía la apariencia apacible y dócil de siempre, sino una expresión de crueldad y codicia aterradoras. Usando unos alicates de corte, apretó los dientes y cortó con fuerza el latiguillo de freno. Su movimiento fue decidido y brutal, como si quisiera cegar la vida del conductor. Me tapé la boca para no soltar un grito de horror. Mi cuerpo temblaba sin control. Las lágrimas calientes brotaban de mis ojos, pero mi corazón estaba helado, como si alguien me hubiera arrojado un cubo de agua helada. Resultó que su preocupación y su cariño eran solo una fachada para una vil conspiración destinada a apoderarse del 1 millón de euros que acababa de heredar. Mi madre apenas llevaba unas semanas bajo tierra, y mi marido, el hombre con el que había compartido mi vida, ya planeaba enviarme a la tumba para quedarse con mi herencia. Apagué el teléfono,
Guardé bien la tarjeta de memoria en el bolsillo y me apoyé en la pared, respirando profundamente el aire gélido para calmarme. En la densa oscuridad de aquel frío garaje, mi amor y mi confianza habían muerto, dejando solo el instinto de supervivencia, que emergía más fuerte que nunca. A la mañana siguiente, la débil luz del sol se colaba por las cortinas, pero no lograba disipar la pesada atmósfera que envolvía la casa. Bajé al salón con los ojos hinchados por una noche en vela, esforzándome por mantener una expresión serena a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. Mis suegros, Antonio y Carmen, habían llegado temprano desde el pueblo. Sus risas y voces resonaban por toda la casa, ahogando las noticias matutinas de la televisión. Al verme bajar, Carmen se acercó rápidamente. Me tomó de la mano y dijo con una dulzura empalagosa que últimamente me veía muy delgada, que debía cuidarme más, aunque tuviera mucho trabajo. Luego preguntó si ya estaba todo arreglado con el dinero de la indemnización. Solo esbocé una sonrisa forzada. Saludé a mis suegros y miré de reojo a Alejandro, que estaba sentado en el sofá. Sostenía un periódico, pero sus ojos no dejaban de observar mis reacciones. Al ver que me preparaba para ir a trabajar, Alejandro se levantó de un salto. Me ofreció el bolso con amabilidad y me dio instrucciones detalladas, recomendándome que tuviera cuidado al ir a trabajar porque había mucho tráfico. Añadió que anoche había ajustado los frenos y que ahora estaban perfectos. Que pisara el acelerador con fuerza para que el motor se soltara, sin ser tímida. Sus palabras eran como agujas clavándose en mis oídos. La falsedad repugnante se reflejaba en el rostro que una vez había amado con locura. Quería que fuera rápido, que pisara a fondo, para que cuando necesitara frenar, todo fuera demasiado tarde. Un plan perfecto para un trágico accidente de tráfico. En ese momento, Antonio habló con su vozarrón entusiasta. «Oye, Sofía, habíamos pensado en pedirte el coche prestado para ir al santuario de Covadonga a dar gracias y de paso visitar a mi hermano mayor que vive cerca. El aire acondicionado de mi viejo coche está estropeado, y con este calor no se puede aguantar». Una idea audaz brotó en mi mente. Una prueba cruel, pero necesaria para desenmascarar a estas personas. Me llevé la mano a la frente, fingí marearme y me dejé caer en el sofá, quejándome con voz débil de que me sentía muy mareada. Dije que seguramente era una secuela del resfriado que cogí después del funeral de mi madre, que no se me acababa de ir y que con la cabeza dándome vueltas era muy peligroso conducir. Miré a mis suegros con una sonrisa amable pero con una mirada afilada. Les propuse que se llevaran mi coche, que Alejandro lo acababa de revisar y los frenos estaban perfectos, que era muy suave y seguro. Les dije que yo podía coger un taxi para ir a trabajar, que no me quedaría tranquila si ellos viajaban en autobús o en un coche sin aire acondicionado. Al oír esto, el rostro de Alejandro perdió todo su color. Dejó caer el periódico al suelo y balbuceó, intentando disuadirlos, diciendo que el coche era demasiado alto para su padre, que no estaba acostumbrado, y que la carretera al santuario estaba muy concurrida. Sugirió que se llevaran su furgoneta. Carmen hizo una mueca de desdén y descartó la idea de inmediato. Dijo que su furgoneta de trabajo apestaba a tabaco, que se mareaba y vomitaba enseguida. Insistió en que el coche de su nuera era elegante y fresco, que por qué no iban a usarlo. Alejandro se quedó paralizado, con el sudor perlando su frente. Me miró con ojos suplicantes, pero yo lo ignoré por completo. Le di el golpe de gracia, apelando directamente a la vanidad de Antonio. Le recordé que llevaba 30 años conduciendo y que podía manejar cualquier coche. Además, añadí, el coche era nuevo, y si lo llevaba al pueblo, todos los parientes los mirarían con respeto. Un coche tan bonito debía ser conducido por alguien elegante como él. Antonio se sintió halagado. Se rió a carcajadas. Se dio una palmada en el muslo y me arrebató las llaves de la mano. Declaró que su nuera tenía toda la razón, que en todos sus años al volante nunca había tenido un rasguño, y que nos despreocupáramos. Alejandro intentó abalanzarse para recuperar las llaves, pero Carmen lo fulminó con la mirada. Le espetó qué estaba haciendo, si era tan tacaño como para negarles el coche a sus propios padres, sobre todo cuando su mujer estaba siendo tan generosa. Lo llamó desagradecido. Alejandro se quedó sin palabras. Acababa de afirmar que el coche estaba en perfectas condiciones, y si ahora decía que estaba averiado, sería como abofetearse a sí mismo y confesar su plan de asesinar a su esposa. Se quedó inmóvil, viendo cómo sus padres salían alegremente con las bolsas de ofrendas hacia el coche. El sonido del motor al arrancar fue como un martillazo en el pecho del culpable. Alejandro deambulaba por el salón, sus pasos erráticos y pesados. De vez en cuando se detenía y miraba fijamente el teléfono sobre la mesa de centro. Sacó un paquete de cigarrillos. Encendió uno con dedos temblorosos. La brasa brilló y se consumió, y el humo denso llenó la habitación, haciendo el ambiente aún más opresivo.
Yo estaba sentada en el sofá de enfrente, con una revista en la mano pero sin apartar la vista de él, contando mentalmente el tiempo a la espera de noticias de aquel viaje fatídico. Sabía que Alejandro quería llamar a sus padres para decirles que se detuvieran, pero no se atrevía. Si llamaba ahora, sería como admitir que el coche tenía un problema justo después de haber asegurado que era completamente seguro. El remordimiento y el miedo lo estaban destrozando, convirtiéndolo en una patética criatura atrapada en su propia trampa. Se giró hacia mí con la voz ronca, sugiriendo que llamáramos a sus padres para ver por dónde iban, que se sentía inquieto y las carreteras eran peligrosas últimamente. Con calma, pasé la página de la revista sin levantar la cabeza y respondí con ligereza que siempre se preocupaba demasiado, que su padre llevaba años conduciendo sin problemas y que el coche, recién revisado, estaba perfecto. Le dije que los dejara disfrutar del día. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría que lo dejó sin réplica. Solo pudo tragar saliva y seguir fumando compulsivamente. Las 2 horas siguientes se sintieron como una eternidad. De repente, el teléfono de Alejandro sonó con estridencia. Dio un respingo y casi se le cae el móvil de las manos temblorosas. Miró la pantalla. Un número desconocido. Su rostro se puso pálido y el sudor le perlaba la frente. Dudó unos segundos antes de atreverse a contestar, llevándose el teléfono a la oreja con temor. Dijo que sí, que escuchaba. Del otro lado de la línea llegaba un caos de sonidos. Sirenas, gritos y la voz apresurada de un agente de la Guardia Civil de Tráfico. Le preguntaron si era el propietario del vehículo con matrícula tal. Le informaron que sus familiares habían sufrido un grave accidente en un tramo de montaña, que el coche había perdido el control y se había estrellado contra un talud y que debía presentarse de inmediato en el Hospital Universitario Central de Asturias. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre el sofá. Se quedó petrificado, con los ojos desorbitados fijos en el vacío. Fingiendo pánico, corrí hacia él, lo agarré del brazo y lo sacudí. Le pregunté qué pasaba. ¿Quién había llamado? ¿Qué les había ocurrido a sus padres? Alejandro se giró hacia mí, con el rostro descompuesto por el dolor y el terror, y balbuceó que había sido un accidente, que sus padres habían tenido un accidente. Corrimos al hospital. Durante todo el trayecto, Alejandro condujo como un autómata, con las manos aferradas al volante con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Al llegar, el fuerte olor a desinfectante me mareó. La entrada de urgencias era una escena de caos y tragedia. Un médico salió, sacudió la cabeza con pesar y nos informó del estado crítico de las 2 víctimas. Carmen tenía ambas piernas fracturadas, el fémur destrozado, y deliraba de dolor. Antonio sufría un traumatismo craneoencefálico severo, estaba en coma profundo y tenía un brazo completamente deformado. Al oír esto, Alejandro se desplomó en el pasillo del hospital. Se agarró la cabeza y emitió un gemido ahogado, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Un agente de la Guardia Civil se acercó con un bloc de notas y preguntó con voz severa si era el hijo de las víctimas. Le informó que en el lugar del accidente no había marcas de frenada. Sospechaban de un fallo técnico o de una manipulación externa. Luego le preguntó directamente si él había sido la última persona en revisar el coche. Yo estaba a su lado, con el rostro pálido por la conmoción, pero en el fondo de mis ojos había una frialdad cruel. Al ver que el castigo había llegado antes de lo previsto, me acerqué a su oído y le susurré, lo suficientemente bajo para que solo él me oyera, con una voz tan afilada como una navaja, que si había revisado el coche también, ¿cómo era posible que no hubiera marcas de frenada? Le pregunté si se le había olvidado apretar algún tornillo del freno. Alejandro levantó la vista. Sus ojos inyectados en sangre me miraron con puro terror. Se dio cuenta de que yo lo sabía todo, y que acababa de enviar a sus propios padres a las puertas de la muerte. El pasillo del hospital, de un blanco impoluto, resonaba con el traqueteo de las camillas y los pasos apresurados del personal médico, creando una sinfonía macabra. Alejandro corría de un lado a otro, gestionando el ingreso, firmando consentimientos para las cirugías, interpretando el papel de un hijo devoto devastado por la tragedia familiar. Lloraba desconsoladamente ante los médicos, suplicaba a las enfermeras que salvaran a sus padres a cualquier precio. Su actuación era tan convincente que cualquiera que lo viera sentiría lástima. Pero yo, escondida en un rincón, observaba con los brazos cruzados aquella torpe farsa, sintiendo un profundo desprecio por la hipocresía del hombre con el que había compartido mi vida. Después de que el médico informara que los costes de las cirugías y los cuidados intensivos podrían ascender a cientos de miles de euros, Alejandro volvió a donde yo estaba sentada. Sus ojos estaban enrojecidos y su voz era entrecortada, pero no podía ocultar el cálculo en su mirada. Me dijo que la situación de sus padres era crítica,
que el médico recomendaba los mejores tratamientos y equipos, y que el coste era enorme. Hizo una pausa, y luego, con la mano en mi hombro, me preguntó por el $1.000.000 de la herencia de mi madre, si podía disponer de algo. Añadió que salvar una vida era lo más importante y que sus padres también eran mis padres. Resulta que, incluso en el momento más desesperado, con la vida de sus progenitores pendiendo de un hilo, lo que más le importaba seguía siendo mi herencia. Lo miré directamente a los ojos, abrí mi bolso con calma, saqué una modesta libreta de ahorros y se la entregué. Alejandro la abrió apresuradamente, pero su sonrisa esperanzada se desvaneció al ver que el saldo era de apenas 5.000 euros. Suspiré y, con un tono triste pero firme, le expliqué que los trámites para liberar el dinero de la expropiación tardarían mucho, que la administración tenía sus procedimientos y no se podía disponer del dinero de inmediato. Le dije que eso era de mis ahorros personales, que lo usara para ir cubriendo los gastos de sus padres. La decepción era evidente en su rostro. Apretó la libreta con tanta fuerza que la arrugó, pero no se atrevió a presionarme más por miedo a revelar su codicia. En ese momento, 2 agentes de la Policía Nacional se acercaron. Le pidieron a Alejandro que colaborara para prestar declaración adicional sobre el estado del coche antes del accidente. El inspector jefe lo miró fijamente y, con voz firme, le comunicó que la inspección preliminar del vehículo y del lugar del accidente indicaba que el latiguillo de freno mostraba signos de manipulación externa, con un corte muy limpio. No debido al desgaste natural. Alejandro palideció y el sudor volvió a brotarle. Negó con la cabeza y las manos, balbuceando que era imposible, que seguramente fue por el mal estado de la carretera, que alguna piedra suelta lo habría cortado, que nadie haría algo así. Yo, a su lado, fingiendo inocencia, añadí una pregunta letal a su desconcierto, preguntando qué clase de piedra podía hacer un corte tan limpio como el de unos alicates, que yo pensaba que un golpe de piedra dejaría una marca irregular. Mi comentario hizo que los policías lo miraran con aún más sospecha. Sus miradas parecían atravesar el alma del mentiroso. Alejandro me fulminó con la mirada, queriendo gritarme, pero tuvo que contenerse. Forzó una sonrisa y le dijo a los agentes que su mujer era una mujer y no entendía de mecánica, que seguramente ocurrió durante el impacto del choque. El inspector no dijo nada más, simplemente cerró su cuaderno y miró a Alejandro con una expresión llena de significado. Le informó que solicitarían un peritaje técnico forense para aclarar la causa y que, si había indicios de delito, abrirían una investigación criminal, esperando su total cooperación. Cuando los policías se fueron, dejaron a Alejandro temblando como si lo hubiera golpeado un rayo. Sabía que la red se estaba cerrando a su alrededor, que la soga invisible se apretaba poco a poco en su cuello. Yo me di la vuelta, ocultando una media sonrisa. Este juego acababa de empezar, y le haría pagar por cada pensamiento malvado que había cruzado su mente. Unos días después del accidente, la casa se sentía más vacía y sombría que nunca. Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital, interpretando su papel de hijo devoto, mientras yo me quedaba en casa, con la excusa de mi frágil salud. Aquella tarde sonó el timbre. A través de la cámara de seguridad vi a Lucía esperando, con una gran caja de regalo envuelta en un llamativo papel rojo. Lucía era mi mejor amiga desde la universidad, la mujer en la que había confiado para compartir todas mis alegrías y penas. Pero ahora se revelaba como la tercera en discordia, la persona que intentaba destruir mi familia. Respiré hondo, compuse una sonrisa social y fui a abrir la puerta para recibir a mi invitada. Lucía entró, trayendo consigo una intensa fragancia de perfume, el mismo aroma que había olido en las camisas de Alejandro cuando mentía diciendo que volvía tarde de reuniones con clientes. Dejó el regalo en la mesa y, con una falsa expresión de preocupación, me tomó de la mano y me dijo lo mucho que lo sentía, que se había quedado helada al enterarse del accidente de mis suegros, una desgracia tan repentina en una familia tan tranquila. Mientras hablaba, abrió la caja de regalo. Dentro había un gran jarrón de cerámica con un diseño elaborado. Acarició el jarrón y continuó, diciendo que era un jarrón de la suerte, que había pedido a un sacerdote que lo bendijera y que era muy poderoso. Me sugirió que lo pusiera en el salón para calmar los ánimos, ahuyentar la mala suerte y atraer la paz al hogar. Miré el jarrón y luego a los ojos de Lucía, y vi el cálculo oculto tras su excesiva preocupación. Nadie regala un jarrón de la suerte a alguien cuyos familiares acaban de sufrir un accidente. Fingí estar conmovida hasta las lágrimas. Le di las gracias, y le dije que en los malos momentos es cuando se conoce a los verdaderos amigos, que estaba tan confundida que no sabía qué hacer. Coloqué el jarrón en el lugar más destacado del mueble de la televisión, frente al sofá, donde cualquier conversación en el salón podría ser grabada con claridad si hubiera un dispositivo de escucha. Lucía miró la posición del jarrón y un destello de satisfacción disimulada brilló en sus ojos. Se quedó un rato más,
haciendo algunas preguntas vagas sobre la salud de mis suegros, y luego se fue. Esa noche apagué todas las luces de la casa, dejando solo la tenue luz de una lámpara. Me senté en el sofá, justo enfrente del jarrón que Lucía me había regalado. Cogí el teléfono y fingí llamar a un abogado ficticio, cuyo número había guardado previamente, hablando alto y claro. Le pregunté al supuesto abogado, de nombre señor García, por los trámites para la liberación del €1.000.000. Hice una pausa, como si estuviera escuchando, y luego continué con entusiasmo, preguntando si el dinero ya estaba en mi cuenta. ¡Qué rapidez! Añadí que pensaba usar ese dinero para invertir en un proyecto inmobiliario de un amigo, y que no le daría ni un céntimo a ese inútil de Alejandro para pagar sus deudas, que el dinero en manos de un hombre solo servía para corromperlo. Miré de reojo el jarrón, sabiendo que en algún lugar Lucía y Alejandro estaban escuchando cada palabra a través del dispositivo de escucha escondido en su interior. A través de la cámara de seguridad oculta que acababa de instalar en el salón, vi a Alejandro regresar a casa a hurtadillas en mitad de la noche. Pensando que yo dormía profundamente, no entró en nuestra habitación, sino que fue sigilosamente al salón, no para admirar el hermoso jarrón, sino para reajustar su posición, orientándolo más directamente hacia el sofá. Su acción lo delató todo. Estaban tan desesperados por mi dinero que se estaban volviendo locos. Y aquel jarrón era sus ojos y oídos, colocados en mi propia casa para vigilarme. Al día siguiente llamé a Lucía para invitarla a cenar y agradecerle su significativo regalo. También le dije a Alejandro que volviera pronto para recibir a mi mejor amiga. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Alejandro y Lucía intercambiaban miradas furtivas cuando pensaban que yo no los veía, mientras yo seguía interpretando el papel de esposa y amiga ingenua. Después de cenar traje una bandeja de fruta al salón. Lucía se levantó rápidamente, ofreciéndose a ayudarme a recoger los platos. Me dijo que me sentara y descansara, que no había necesidad de formalidades entre amigas. Le respondí con una sonrisa que ella era la invitada de honor, que se sentara a tomar algo, que yo acabaría en un momento. Al pasar junto al mueble de la televisión, fingí tropezar con el borde de la alfombra. Me tambaleé hacia adelante, y mi mano, accidentalmente, golpeó el precioso jarrón de cerámica. Un estruendo ensordecedor resonó cuando el jarrón cayó al suelo de mármol y se hizo añicos. El agua y las flores salpicaron por todas partes. Alejandro y Lucía se levantaron de un salto. Lucía corrió hacia mí, exclamando horrorizada por el jarrón y preguntándome si estaba bien. Pero antes de que pudiera tocarme, señalé los restos de cerámica, donde un extraño objeto negro del tamaño de una caja de cerillas yacía a la vista, con una luz indicadora parpadeando en rojo. El ambiente en el salón se congeló. El rostro de Lucía perdió todo su color y sus manos y pies temblaban. Intentó agacharse para recoger la prueba y hacerla desaparecer, pero yo fui más rápida. Me acerqué y pisé con fuerza el dispositivo con mi tacón alto, aplastándolo bajo mi pie. Luego, levanté la cabeza y grité, fingiendo pánico. ¿Qué era eso? ¿Qué era? Grité que si Lucía había puesto un micrófono en mi casa. Me agarré la cabeza, interpretando el papel de una persona al borde de un ataque de nervios, y la miré como si fuera un monstruo. Le pregunté qué pretendía, si quería chantajearme o matarme, como... Dejé la frase en el aire y miré a Alejandro. Él estaba allí, pálido como un fantasma, sudando profusamente. Sin darles tiempo a explicarse, saqué mi teléfono y, con manos temblorosas, marqué el 091 y activé el altavoz. El tono de llamada resonó en el silencio mortal de la habitación. Cuando respondieron, grité entre sollozos si era la policía, que me ayudaran, que alguien había entrado ilegalmente en mi casa, que habían instalado dispositivos de vigilancia, que querían chantajearme y matarme. Les di la dirección. Lucía se abalanzó para arrebatarme el teléfono, gritando que estaba loca, que era una broma, que colgara. Pero yo retrocedí, cogí un cuchillo de fruta de la mesa y los apunté para defenderme. Les advertí que no se acercaran, que los apuñalaría, que se largaran. Alejandro, viendo que la situación se descontrolaba, intentó calmarme, diciendo que me tranquilizara, que seguro era un malentendido, que los amigos no se hacían esas cosas. Me reí amargamente, con lágrimas corriendo por mi rostro, pero con los ojos ardiendo de rabia. Le pregunté si era un malentendido. Con el micrófono allí mismo. Le pregunté si la estaba defendiendo, si estaban compinchados. Las sirenas de la policía se oían a lo lejos, cada vez más cerca, anunciando el final de la torpe farsa de la pareja adúltera. Lucía se desplomó en el suelo, llorando y suplicando, mientras Alejandro se agarraba la cabeza desesperado. No esperaban que la presa débil de antaño se hubiera convertido en la cazadora que los acorralaba en un callejón sin salida. La pesada puerta de hierro del calabozo se cerró con un sonido seco y frío,
separando el mundo libre del espacio reducido y sombrío del interior. Lucía se sentó acurrucada en un banco de cemento helado. La luz blanca de neón del techo iluminaba su rostro, antes cubierto de maquillaje, ahora manchado de lágrimas. Temblaba incontrolablemente, abrazándose a sí misma como si buscara un poco de calor en medio de la frialdad de la ley y el miedo extremo. Ya no quedaba rastro de la arrogancia y la desfachatez de la amante que me había desafiado en mi propio salón. Ahora, Lucía era solo un pájaro con las alas rotas, temblando ante la tormenta que ella misma había ayudado a crear. Alejandro estaba fuera, en la sala de espera de la comisaría, sudando a mares a pesar del aire acondicionado. Su camisa de marca estaba pegada a su espalda. Corría de un lado a otro, llamando a un conocido tras otro, su voz suplicante y patética. Intentaba explicarle al oficial de guardia que todo era un malentendido, una broma pesada entre amigos, con la esperanza de conseguir que liberaran a Lucía bajo fianza, pero a sus desesperados esfuerzos solo respondieron con una negativa rotunda y la mirada severa de la gente. El oficial cerró el expediente, miró a Alejandro a los ojos y le dijo con voz firme que no era familiar directo, ni su representante legal, y que instalar dispositivos de escucha, invadir la privacidad y chantajear a un ciudadano eran delitos graves, no una broma. Le pidió que se marchara para que pudieran proceder con la investigación. Alejandro se quedó sin palabras, paralizado, queriendo decir algo más, pero sabiendo que no tenía derecho a defender a su amante. Salió de la comisaría abatido, su figura encorvada proyectando una larga sombra en el suelo, solo y desamparado. Me fui de allí esa misma noche, con una mezcla de satisfacción y agotamiento. Lo primero que hice al volver a mi enorme y vacía casa fue llamar a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras. El sonido del taladro y el martillo en la noche silenciosa fue como clavar los últimos clavos en el ataúd de mi matrimonio podrido. Pedí que instalaran las cerraduras más modernas con huella dactilar, borrando todo rastro biométrico de Alejandro, convirtiendo la casa en una fortaleza inexpugnable para él. Me encerré en mi habitación, corrí las cortinas, apagué el teléfono y rechacé cualquier contacto con el mundo exterior. En la oscuridad, escuchaba el pesado latido de mi corazón, sintiendo el dolor de la traición carcomiéndome, pero mi mente estaba más clara que nunca. Alejandro estaba ahora completamente aislado, sus padres en el hospital entre la vida y la muerte, su amante detenida y su mujer dándole la espalda. Y lo más aterrador, las llamadas de números desconocidos comenzaron a acosarlo. No eran para preguntar por su salud, sino para cobrar deudas, con el olor a sangre de Lampa. Para preparar mi contraataque final, no podía actuar por impulso o ira. Contraté en secreto a una prestigiosa agencia de detectives privados, pidiéndoles que investigaran a fondo la situación financiera real de Alejandro durante los últimos 2 años. Necesitaba cifras, pruebas concretas, para no darle ninguna oportunidad de negación ante el tribunal o nuestras familias. Después de 3 largos días de espera, un grueso expediente llegó a mis manos. Su peso fue suficiente para aplastar cualquier resquicio de confianza que me quedara. Pasé las páginas temblando, mirando las fotos tomadas a escondidas, leyendo los extractos bancarios, con el corazón encogido de dolor y asco. Resultó que su supuesta empresa tecnológica de la que tanto presumía era solo una fachada vacía, una oficina fantasma para guardar las apariencias. No había hecho ningún negocio legítimo. Todo su tiempo y dinero lo había quemado en apuestas online y estafas con criptomonedas. Las cifras de sus deudas, en rojo brillante, danzaban ante mis ojos como demonios. Empezó con unos miles de euros prestados a amigos, luego préstamos personales del banco, y cuando su ludopatía se descontroló, recurrió a prestamistas. Los intereses se acumulaban sobre los intereses, y la deuda total ya ascendía a casi $500,000. Una cifra astronómica que nunca podría pagar con un trabajo normal. Dejé caer el expediente, con el cuerpo helado. Las lágrimas calientes que brotaron se enfriaron rápidamente en mis mejillas. Resultó que el plan de cortar los frenos para matarme y quedarse con el $1.000.000 no fue un impulso momentáneo de codicia. Era su única salida, la última escapatoria que había ideado para salvar su vida arruinada. A sus ojos, la vida de la mujer con la que había compartido tantos años valía menos que los números en una pantalla, menos que la oportunidad de recuperar su falso honor. Me senté en mi escritorio, saqué la demanda de divorcio que mi abogado ya había preparado y firmé con trazo firme. La tinta negra marcó el papel blanco como una cicatriz imborrable, el punto final a una relación trágica. Pero no se la entregué de inmediato. Quería que probara la sensación de ser casado, de ser acorralado. Fotocopié todas las pruebas de sus deudas, los mensajes de los cobradores, junto con el vídeo de él cortando los frenos. Envié anónimamente estos documentos a sus mayores acreedores con una nota escueta. Vuestro deudor planea coger el dinero y huir del país.
Actuad antes de que sea demasiado tarde. El hospital, en los últimos días del invierno, estaba sumido en una atmósfera sombría. El olor a desinfectante se mezclaba con el de la enfermedad y la despedida, creando una sensación opresiva. En la unidad de cuidados intensivos, Carmen se había despertado tras una larga operación, pero sus piernas nunca volverían a ser las mismas. Yacía inmóvil en la cama blanca, rodeada de máquinas que pitaban rítmicamente. Su rostro demacrado parecía haber envejecido 10 años en una noche. Entré en la habitación, mis tacones marcando un ritmo lento sobre el frío suelo. Llevaba una fiambrera con sopa caliente y un sobre grueso. Carmen, al oír el ruido, abrió con dificultad sus ojos cansados. Al verme, un débil rayo de esperanza brilló en su mirada. Susurró a través de la mascarilla de oxígeno, con la voz rota. ¿Dónde estaba Alejandro? ¿Por qué no iba a verla? ¿Cómo estaba su marido? Se quejó de que le dolía todo. Dejé la sopa en la mesita, acerqué una silla y tomé su mano arrugada y temblorosa. La miré a los ojos y con una voz suave pero de una frialdad escalofriante, le dije que comiera un poco de sopa para recuperar fuerzas. Le expliqué que Alejandro estaba ocupado huyendo de sus deudas y no podía visitarla. Le conté que debía a los mafiosos cientos de miles de euros por el juego y que lo estaban buscando por todas partes para matarlo. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par, horrorizada. Balbuceó que no podía ser, que su Alejandro era un buen chico, que era director de una empresa. No la dejé terminar. Saqué del sobre las fotos de Alejandro de fiesta en bares, los pagarés con su firma y su huella dactilar, y se los puse delante. Le dije que mirara bien, que ese era su buen hijo, el orgullo de la familia, y luego le pregunté si sabía por qué habían fallado los frenos, por qué estaban en esa situación. Me incliné y le susurré al oído, cada palabra como una aguja envenenada. Fue su propio hijo quien cortó los frenos. Planeaba matarme para quedarse con el 1.000.000 de euros de la herencia y pagar sus deudas. Un plan perfecto, ¿verdad? Pero no contaba con que sus padres, por avaricia y por querer aparentar, se subieran a ese coche. Le dije que, sin quererlo, ellos me habían salvado la vida ocupando mi lugar. Al oír esto, Carmen comenzó a convulsionar. Su pecho subía y bajaba violentamente, como si fuera a estallar por un ataque al corazón. El monitor cardíaco emitió una alarma estridente. Las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas hundidas. Me miró con una mezcla de terror y arrepentimiento, pero el mayor dolor no era físico, sino la traición del hijo al que había adorado, su tesoro. Se dio cuenta de que, para su querido hijo, la vida de sus padres era solo una herramienta, un sacrificio para alcanzar sus viles objetivos. Esa verdad cruda y brutal destruyó por completo la voluntad de vivir de aquella mujer calculadora. Alejandro salió del hospital desolado después de que los médicos y enfermeras le reclamaran insistentemente la enorme factura pendiente. Vagó por las calles como un zombi, con el estómago vacío pero sin un céntimo en el bolsillo. Se arrastró hasta la oficina fantasma que alquilaba para aparentar, con la esperanza de encontrar algo de valor para vender. Pero la escena que encontró lo dejó paralizado. Un grupo de hombres tatuados y de aspecto amenazador estaban sentados en la entrada, fumando. En el cristal de la oficina, una pancarta roja con letras blancas gigantes gritaba: Alejandro Pérez, paga lo que debes. Ladrón y estafador. La sangre se paga con sangre. Al ver a Alejandro a lo lejos, el grupo se levantó de un salto, arrojó los cigarrillos y corrió hacia él como una manada de lobos hambrientos. Alejandro se dio la vuelta y echó a correr, pero sus piernas agotadas no pudieron competir con ellos. Un hombre corpulento lo agarró por el cuello de la camisa y lo tiró al suelo. Luego, en plena calle, le vaciaron un cubo de pintura roja por encima. La pintura espesa, como sangre, le chorreó por todo el cuerpo, convirtiendo su traje caro en un trapo sucio y maloliente. Alejandro se arrodilló en la acera, suplicando clemencia, diciendo que estaba consiguiendo el dinero, que su mujer era rica y estaba a punto de vender un terreno. El líder del grupo escupió al suelo y se rió con desdén. Le dijo que su mujer les había enviado las pruebas de que intentó matarla, que ella les había dicho que cada uno pagara sus deudas, que no vería ni un céntimo de su dinero. Le espetó que estaba acabado. Aquellas palabras fueron como un rayo. Lo golpearon, lo humillaron en público y lo dejaron tirado en la acera como a un perro. Se arrastró a casa al anochecer, malherido, con la última esperanza de que la compasión o el afecto conyugal que pudiera quedarme lo salvaran. Pero al llegar a la puerta, encontró todas sus pertenencias tiradas en la calle. La imponente verja de hierro estaba cerrada. Sobre su maleta, la demanda de divorcio firmada y una nota. La herencia es mía, tus deudas son tuyas. Esta puerta nunca más se abrirá para ti. ¡No vuelvas! Alejandro gritó desesperado. Golpeó la verja hasta hacerse sangrar las manos, pero solo recibió el silencio glacial de la casa.
Se dio cuenta de que lo había perdido todo. Honor, dinero, familia y la única salida que le quedaba, hundiéndose en la oscuridad del castigo. El café estaba escondido en un callejón estrecho y sinuoso, donde la tenue luz de las farolas no lograba disipar la humedad y la oscuridad del barrio obrero. Alejandro estaba acurrucado en un rincón. Su camisa de marca, ahora arrugada y sucia, apestaba a tabaco barato. Parecía un vagabundo. Los últimos 15 días habían sido una eternidad, huyendo de los cobradores y consumido por la humillación de haber sido desenmascarado por su propia esposa. La campanilla de la puerta sonó. Entró una mujer con aspecto demacrado, sus ojos hinchados ocultos tras unas grandes gafas de sol. Era Lucía. Acababa de ser liberada tras 15 días de detención, pero parecía haber envejecido años. Al ver a Alejandro, se abalanzó sobre él y, sin mediar palabra, le dio una bofetada que hizo temblar la mesa. El sonido resonó en el local silencioso. Alejandro se cubrió la mejilla, con la cabeza gacha, sin atreverse a defenderse ni a mirarla. Lucía siseó entre dientes, llamándolo cobarde, el hombre más rastrero que había conocido. Le recriminó haberla dejado pudrirse en un calabozo mientras él se escondía como una rata. Alejandro, temblando, le pidió que lo escuchara, que él también estaba acabado, que Sofía le había jugado una mala pasada, que había enviado las pruebas de sus deudas a los mafiosos y que si salía a la calle lo matarían. Lucía soltó una risa amarga y fría. Se sentó frente a él, se quitó las gafas revelando unos ojos inyectados en sangre. Encendió un cigarrillo, le echó el humo a la cara y le dijo con voz gélida que no creyera que una disculpa lo arreglaría todo. Le confesó que ella también estaba al límite. Había pedido un préstamo a un usurero para invertir con él, y ahora los acreedores la buscaban a ella. Habían pintado la fachada de su casa y aterrorizaban a sus padres en el pueblo. Resultó que Lucía no era solo una amante codiciosa, sino también una ludópata ahogada en deudas, igual que Alejandro. Nunca hubo amor entre ellos, solo una simbiosis de dos seres avariciosos que se utilizaban mutuamente. Lucía apagó el cigarrillo con rabia, una mirada cruel y decidida en sus ojos. Le dijo a Alejandro que, ya que Sofía los había acorralado, no tenían nada que perder. Era mejor morir luchando que esperar a que los mataran. Alejandro levantó la cabeza, confundido, y le preguntó qué quería decir. Lucía se inclinó y le susurró un plan, cada palabra afilada como un cuchillo. Le recordó el plan B del que habían hablado: secuestrar a Sofía, obligarla a firmar la transferencia de todos sus bienes y luego simular su suicidio por depresión tras la muerte de su madre y los problemas familiares. Alejandro palideció. Dijo que eso era asesinato, que la policía los descubriría. Lucía lo agarró por el cuello de la camisa y lo sacudió. Le gritó que despertara, que si no lo hacían, los mafiosos lo matarían de todas formas, y de una manera mucho más dolorosa. Le planteó la elección: vivir como un rey con 1.000.000 de euros o acabar descuartizado en un río. La pregunta fue como un veneno inyectado directamente en el cerebro aterrorizado de Alejandro, despertando su instinto de supervivencia más bajo y cruel. Tragó saliva. Sus ojos pasaron del miedo a la locura. Su leve asentimiento marcó el comienzo de un crimen atroz. Mi espacioso y moderno apartamento se había vuelto frío y desolado. A pesar de encender la calefacción, una sensación de inquietud persistía en cada rincón. Pasaba las noches en vela, y el silbido del viento a través de las ventanas sonaba como el lamento de almas en pena. Entonces comenzó el acoso, no con violencia física, sino con una tortura psicológica sutil y malévola. Mi teléfono sonaba en mitad de la noche. Justo cuando lograba conciliar el sueño, el timbre estridente me despertaba. Al contestar, solo había un silencio asfixiante, a veces interrumpido por una respiración pesada, risas maníacas o el sonido de un cuchillo afilándose. También recibía mensajes anónimos desde números de prepago, llenos de amenazas de muerte. Pagarás por lo que has hecho. Prepara tu ataúd. Te estoy viendo, no intentes escapar. Sabía que era el juego cobarde de Alejandro y Lucía. Querían que me derrumbara, que entrara en pánico para que cometiera un error. Pero se equivocaban. La Sofía de hoy ya no era la esposa débil que suplicaba afecto. El dolor me había forjado un corazón de acero. Con calma hice capturas de pantalla de los mensajes, grabé todas las llamadas y contacté en secreto con una empresa de seguridad profesional para contratar protección remota 24/7. También instalé cámaras de vigilancia en miniatura en el pasillo, el ascensor y mi coche, y activé el software de localización GPS más avanzado en mi teléfono y mi reloj inteligente. Me convertí en una fortaleza andante, vigilada y protegida en secreto. Pero en apariencia seguía actuando como una mujer aterrorizada. Envié un mensaje a un grupo de chat de amigas diciendo que a la tarde siguiente iría sola en coche al cementerio a visitar la tumba de mi madre. Escribí que necesitaba estar con ella.
llorar sin que nadie me molestara, que la echaba mucho de menos. Era una apuesta arriesgada. Estaba jugando con mi propia vida, pero no tenía otra opción si quería atrapar a los culpables con las manos en la masa. Esa noche, encendí una varilla de incienso ante el altar de mi madre, mirando su foto sonriente, y recé en silencio pidiendo su protección. El cementerio municipal estaba aislado, en medio de un campo desolado, lejos de la ciudad. Las hileras de lápidas blancas yacían en silencio bajo una llovizna brumosa, creando una escena lúgubre y desoladora. Vestida de negro, con un ramo de crisantemos blancos, caminé lentamente por el resbaladizo sendero de adoquines cubiertos de musgo. El viento helado se colaba por mi abrigo, haciéndome temblar, pero el frío del clima no era nada comparado con la soledad de mi corazón. Me detuve ante la tumba de mi madre. Dejé las flores sobre la piedra fría y acaricié su foto en la lápida, las lágrimas mezclándose con la lluvia en mis labios. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi corazón, esperando lo que sabía que iba a suceder. De repente, el rugido de un motor rompió la quietud. Una vieja furgoneta sin matrícula, con la parte trasera cubierta por una lona, salió de detrás de unos arbustos. Antes de que pudiera girarme, dos hombres corpulentos con el rostro cubierto saltaron del vehículo y se abalanzaron sobre mí. Todo sucedió muy rápido. Uno me agarró los brazos y me los retorció dolorosamente a la espalda. El otro me tapó la nariz y la boca con un pañuelo impregnado en un químico de olor penetrante. El fuerte olor a éter me mareó. Mis extremidades se aflojaron y mi visión se volvió borrosa. Pero en el último instante de lucidez, antes de desmayarme, mi instinto de supervivencia se activó. Con mis últimas fuerzas, apreté el botón de SOS de mi reloj inteligente. Una señal de emergencia con mi ubicación en tiempo real fue enviada instantáneamente a la central de la empresa de seguridad y al teléfono personal del inspector jefe de la Policía Nacional, con quien había estado colaborando en secreto. La furgoneta aceleró, desapareciendo en la cortina de lluvia, aplastando los crisantemos blancos bajo sus ruedas. Me desperté en la parte trasera del vehículo, atada de pies y manos, sintiendo cada bache del camino. En mi estado de semi-inconsciencia, reconocí la voz de Alejandro gritándole al conductor que acelerara, que se dirigieran a un almacén abandonado en el polígono industrial. Recobré la conciencia con todo el cuerpo dolorido y la cabeza a punto de estallar. Estaba atada a una silla de madera en medio de un almacén enorme, abandonado y húmedo. El olor a gasolina, a descomposición y a moho me revolvía el estómago. Alejandro y Lucía estaban de pie frente a mí, sus rostros desfigurados por la locura a la luz tenue que se filtraba por el techo. Alejandro se acercó y me arrojó una carpeta de documentos al regazo. Con voz ronca por la tensión, pero tratando de sonar amenazante, me ordenó que firmara. Eran los papeles de transferencia de la propiedad del terreno y un poder notarial completo sobre mis bienes. Me dijo que, después de firmar, me enviaría a reunirme con mi madre. Miré los papeles y luego a Alejandro, y solté una carcajada fría y amarga que resonó en el espacio vacío, haciéndolo retroceder. Con una calma sorprendente, lo miré a los ojos, y le dije que si creía que matándome se libraría de sus problemas. Le recordé que la policía estaba investigando el accidente, y que si yo moría, él sería el principal sospechoso. Le pregunté si realmente creía que podría escapar. Lucía se abalanzó sobre mí como una fiera. Me agarró del pelo y me acercó su rostro demacrado. Me siseó que me callara, que lo tenían todo planeado. Mi muerte parecería un suicidio por depresión. ¿Dejaría una nota de suicidio cediendo todo a mi marido por el remordimiento de haber dudado de él? Un guión perfecto. Alejandro sacó una navaja reluciente. La hoja fría reflejaba la luz. Me la acercó al cuello, presionando hasta que sentí un escozor y una gota de sangre comenzó a brotar. Me amenazó con que no lo desafiara, que estaba desesperado y no tenía nada que perder. Me ordenó que firmara o me cortaría el cuello allí mismo. Su aliento apestaba a miedo y desesperación. Sentí el temblor de su mano. Estaba asustado, pero el miedo de un hombre acorralado lo hacía aún más peligroso. Sabía que no podía provocarlo más. Necesitaba ganar tiempo para que llegara el rescate. La sensación de la hoja de metal fría contra mi piel me helaba la sangre. Un miedo primario recorría mi cuerpo, pero mi mente permanecía increíblemente lúcida. El micrófono espía cosido en el cuello de mi jersey estaba transmitiendo cada una de sus palabras incriminatorias. Tragué saliva con dificultad y, controlando mi voz para que no temblara, miré a Alejandro a los ojos. Mi mirada ya no era suplicante, sino desafiante. Le dije que firmaría, que la vida era lo más importante. Pero antes de hacerlo, le pedí que me dijera la verdad. Le pregunté directamente si había sido él quien cortó los frenos del coche. Le dije que, ya que iba a morir, prefería saber la verdad para descansar en paz.
Mi pregunta fue la cerilla que prendió su arrogancia. Creyéndose el ganador, soltó una risa torcida. Su rostro demacrado y sin afeitar parecía el de un demonio. Se inclinó y me gruñó que sí, que quería saberlo. Pues bien me lo concedería. Admitió que fue él, con sus propias manos, que esa noche usó unos alicates de corte para seccionar el latiguillo de freno. Lo había planeado todo meticulosamente. Solo necesitaba que yo condujera por una carretera de montaña, que los frenos fallaran y que el coche se precipitara por un barranco. Moriría sin que quedara rastro. Se detuvo, una chispa de arrepentimiento demente en sus ojos. Él se habría convertido en el viudo afligido, cobrando el seguro y heredando mi fortuna. Un plan perfecto. Pero no esperaba que sus padres, por avaricia y vanidad, se subieran a ese coche. Dijo que se arrepentía de no haberme matado antes. Cada palabra de su confesión era un clavo más en su propio ataúd. Miré a Lucía. Estaba apoyada en una mesa, impasible ante la crueldad de su amante. Me volví hacia ella y le pregunté por qué, si habíamos sido amigas, compartiendo todo en la universidad, por qué quería verme muerta. Lucía soltó una risa estridente y amarga. Dijo que de qué amistad hablaba, que me odiaba desde hacía mucho tiempo. Me recriminó haber nacido en una familia rica, tener un buen trabajo y un marido guapo, mientras ella tenía que luchar por cada céntimo. Se acercó, me agarró del pelo y, con los ojos ardiendo de envidia, me dijo que quería mi muerte para ocupar mi lugar, ser la dueña de mi casa y gastar mi dinero. Cada una de sus palabras, cada amenaza y cada detalle de su vil plan quedaron grabados. En su sed de sangre y codicia, no se dieron cuenta de que estaban tejiendo su propia soga. Cogí el bolígrafo, mi mano temblando sobre el papel. Empecé a garabatear, intentando ganar unos segundos preciosos. Alejandro, impaciente, me golpeó la cabeza con el mango del cuchillo. Me gritó que me diera prisa, que dejara de hacer tiempo. Contaría hasta 3 y, si no había firmado, me desfiguraría la cara. Levantó el cuchillo. Cerré los ojos, preparándome para el golpe. De repente, una explosión ensordecedora sacudió el almacén. La puerta de metal oxidado voló por los aires, y las potentes luces de los coches de policía inundaron el lugar, acompañadas del sonido de las sirenas y una voz por un megáfono. «Policía, suelten las armas. Están rodeados». Alejandro dio un respingo. Casi se le cae el cuchillo. Su rostro pasó de la furia al pánico, pero el instinto de una bestia acorralada lo volvió más temerario. En lugar de rendirse, me agarró del pelo y me usó como escudo humano, colocando la navaja en mi yugular. Gritó que no se acercaran, que si daban un paso más, me mataría. La hoja temblorosa me cortó la piel, y un hilo de sangre caliente corrió por mi cuello. Mientras tanto, Lucía, la mente maestra, gritó de terror y se escondió debajo de una mesa como una rata, abandonando a su amante. Aprovechando que Alejandro estaba distraído, con el agarre del cuchillo debilitado por el sudor, reuní todas mis fuerzas y le di un cabezazo en la mandíbula. El golpe fue seco y brutal. Alejandro soltó un quejido de dolor, se mordió la lengua y el cuchillo cayó al suelo. Rodé a un lado para liberarme. Los agentes de operaciones especiales se abalanzaron sobre él y lo inmovilizaron. El sonido de las esposas cerrándose puso fin a su resistencia. A Lucía la sacaron a rastras de debajo de la mesa, llorando y culpando a Alejandro de todo. Pero sus mentiras ya no engañaban a nadie. Su farsa había terminado. Estaba a salvo, pero con el alma llena de cicatrices. Justo al salir de la comisaría, tras prestar declaración, el viento nocturno me heló el cuerpo. Pero la noticia que recibí a continuación fue aún más fría. Una llamada del hospital. Mi suegro, Antonio, había fallecido de madrugada. El traumatismo craneoencefálico era demasiado grave. La noticia me golpeó como un rayo. A pesar de odiarlo por su codicia y su ceguera al criar a un monstruo como Alejandro, su muerte era una tragedia. No murió de viejo, sino por el plan asesino de su propio hijo. Fui al hospital para encargarme de los trámites. En la UCI, Carmen yacía conectada a máquinas. Al enterarse de la muerte de su marido y la detención de su hijo por asesinato, había sufrido un segundo derrame cerebral que la dejó paralizada y sin habla. Solo sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un dolor y un arrepentimiento infinitos. Me acerqué a su cama. Ya no sentía odio, solo una inmensa compasión. Intentó hablar. Su mano sana buscó la mía. Las lágrimas corrían por su rostro. Tomé su mano y le dije con voz serena pero firme que descansara, que yo me encargaría del funeral de su marido con dignidad, pero que Alejandro tendría que pagar por sus crímenes, que quien siembra vientos, recoge tempestades. Carmen cerró los ojos. Sus lágrimas eran la única expresión de su alma rota. Lo había perdido todo. Marido, hijo, hogar. Solo le quedaba la soledad y el remordimiento.
El juicio contra Alejandro Pérez y su cómplice fue un evento mediático. La sala estaba abarrotada. En el banquillo, Alejandro, demacrado y con la cabeza rapada, parecía una sombra de lo que fue. Lucía lloraba, interpretando el papel de víctima. Alejandro negó todos los cargos, gritando que era inocente, que Sofía le había tendido una trampa. Su cobardía era patética. En ese momento, mi abogado se levantó y presentó al tribunal la tarjeta de memoria de la cámara y el USB con la grabación de audio. Las pruebas irrefutables. Cuando la pantalla mostró a Alejandro cortando el latiguillo de freno, un murmullo de indignación recorrió la sala. Luego, se reprodujo la grabación del almacén, con sus confesiones y las palabras llenas de odio de Lucía. Alejandro se derrumbó, temblando, aferrándose al banquillo. Lucía sollozó, sabiendo que estaba perdida. Se presentaron también los mensajes en los que incitaba a Alejandro al asesinato. El tribunal convocó al testigo más importante. La puerta se abrió y Carmen entró en una silla de ruedas, empujada por una enfermera. Estaba irreconocible. El pelo canoso y revuelto, el rostro hundido, la mirada perdida. Al ver a su madre, Alejandro se abalanzó contra la barandilla, suplicándole que le dijera al juez que era inocente. Pero Carmen no lo defendió. Lo miró con una mezcla de amor maternal destrozado y el odio de una víctima. Levantó con dificultad su mano sana y lo señaló. Su boca emitió sonidos ininteligibles, pero su gesto era una acusación inequívoca. Mi abogado leyó la declaración que Carmen había hecho en el hospital, donde confirmaba la extraña actitud de Alejandro el día del accidente y cómo lo había oído confesarle a su mujer que había cortado los frenos para matarla. Cada palabra fue un martillazo para Alejandro, que se desplomó llorando, su arrepentimiento tardío cayendo sobre el frío suelo del juzgado. Tras la deliberación, el juez presidente pronunció la sentencia. La voz era firme, cada palabra un epitafio para los acusados, por los delitos de asesinato con agravantes de parentesco y alevosía, y secuestro con fines de extorsión, y considerando la extrema peligrosidad del acusado y la falta de posibilidad de rehabilitación, el tribunal condenó a Alejandro Pérez a la pena de prisión permanente revisable. Al oír su destino, Alejandro se desmayó. Para Lucía Huesa, como cooperadora necesaria y cerebro del plan de secuestro, y a pesar de su colaboración posterior y de tener un hijo menor a su cargo, el tribunal dictó una sentencia de 20 años de prisión. Salí del juzgado y respiré hondo el aire de la libertad. El peso de la venganza se había disipado, la justicia se había cumplido, pero las heridas del alma seguían ahí. En esta guerra no hubo vencedores, solo víctimas de la codicia y la traición. El funeral de mi suegro en el pueblo fue un evento desolador. La noticia del hijo parricida había manchado el honor de la familia para siempre. Los vecinos y parientes apenas acudían a dar el pésame, susurrando y lanzando miradas de desdén. A pesar de todo, me encargué de organizar un entierro digno, no por Alejandro, cuyo divorcio ya era casi un hecho, sino por mi propia conciencia, y por un último vestigio de compasión hacia el difunto. Carmen, en su silla de ruedas junto al ataúd, era la viva imagen del arrepentimiento mudo. Me miraba organizar todo con una gratitud que nunca antes había mostrado. Intentó disculparse, pero yo simplemente le arreglé la manta sobre las piernas, y seguí con mis tareas. ¿De qué servían las disculpas ahora? Tras el funeral, recibí la sentencia de divorcio. Volví a la casa de la ciudad, un mausoleo de recuerdos dolorosos. Contraté a una empresa para que empaquetara todas las pertenencias de Alejandro y las enviara a sus familiares. Puse la casa en venta, aceptando un precio más bajo para deshacerme de ella rápidamente. Con parte del dinero, pagué las deudas legítimas de Alejandro, no para ayudarlo, sino para comprar mi propia paz y que nadie más me molestara. El coche, el arma indirecta del crimen, también lo vendí. El dinero, manchado de sangre y lágrimas, lo doné íntegramente a un orfanato y a una fundación de víctimas de accidentes de tráfico. 3 meses después, recibí una notificación del centro penitenciario. Alejandro solicitaba una última visita antes de ser trasladado a una prisión de máxima seguridad. Dudé, pero decidí ir, no por él, sino para cerrar el círculo, para mirar al pasado a la cara y dejarlo ir. La sala de visitas para condenados a largas penas era un lugar frío y desolador, dividido por un grueso cristal. Alejandro entró, arrastrando los grilletes. Estaba esquelético, con la piel cerúlea y la mirada vacía. A través del interfono, su voz rota me dijo que pensaba que nunca más querría verlo. Le respondí con frialdad que había ido por mí, para ver el final de quien intentó matarme. Le dije que no pidiera perdón, porque no se lo daría. Lloró, admitiendo su culpa y el infierno que vivía. Me preguntó por su madre, suplicándome que la visitara de vez en cuando. Le dije con un suspiro que ya me había encargado de ella, que no era asunto suyo, y que nuestra deuda,
tanto de amor como de sangre, estaba saldada para siempre. Colgué el interfono y me marché, dejando atrás sus gritos desesperados. Llevar a Carmen a una residencia de ancianos fue mi último acto por aquella familia. Elegí un lugar modesto pero limpio y tranquilo en las afueras. Con el dinero de la venta de su casa del pueblo y algo de mis ahorros, pagué su estancia por varios años. El día que la llevé, lloviznaba. Al despedirnos, me agarró la mano con fuerza. Sacó de su bolsillo un pañuelo viejo que envolvía un pequeño anillo de oro, su último bien. Me lo dio, sus ojos suplicando perdón. Era su forma de redimirse. Acepté el anillo para que se quedara tranquila, pero en secreto se lo di a la directora de la residencia junto con más dinero, pidiéndole que lo usara para sus cuidados y que le dijera que era un beneficio especial del centro. Me fui sin mirar atrás. Estaba en paz, no le debía nada a nadie. La ciudad se había vuelto asfixiante. Cada rincón un recordatorio del dolor. Pedí la baja en mi trabajo y decidí marcharme. Vendí casi todo. Empaqueté lo esencial en 2 maletas. Mi posesión más preciada era la urna con las cenizas de mi madre. Ella siempre soñó con vivir junto al mar, un sueño que yo cumpliría por ella. El día que me fui, llovía a cántaros. Desde el taxi, me despedí de la ciudad, de mi pasado. Cuando el avión atravesó las nubes grises hacia el sol, sentí una nueva energía. Acaricié la urna y susurré que nos íbamos a un lugar mejor, a vivir la vida que ella siempre quiso. El pueblo costero que elegí era un remanso de paz en Andalucía. Compré una pequeña casa blanca cerca de la playa y encontré trabajo como contable en una cooperativa pesquera. Mi vida se volvió sencilla y tranquila. Amaneceres corriendo por la playa, tardes de mercado y noches de lectura en el porche. Aprendí a quererme a mí misma de nuevo, a encontrar la felicidad en las cosas simples. La soledad a veces me visitaba, pero ya no le temía. Me había convertido en mi propia compañía. Un día, durante una tormenta, el antiguo jefe de los cobradores de deudas apareció en mi puerta. Me reconoció y empezó a amenazarme, pidiéndome dinero. Hace años, habría entrado en pánico, pero la nueva yo se mantuvo firme. Saqué el teléfono y llamé tranquilamente al jefe de la policía local, a quien conocía. Le mostré al hombre la llamada en curso y le pregunté si quería quedarse a explicar su intento de extorsión. El matón palideció, masculló una maldición y desapareció en la lluvia. El fantasma del pasado ya no podía hacerme daño. Pasaron 3 años. Una tarde, recibí una carta certificada de la prisión. Era una notificación oficial. Alejandro Pérez había fallecido en la cárcel por causas naturales. El ciclo de violencia y venganza había llegado a su fin biológico. En la carta, un funcionario añadía una nota personal. Antes de morir, Alejandro había pedido perdón. Esa misma semana, me llamaron de la residencia para informarme de que Carmen también había fallecido tranquilamente mientras dormía. Todos los que habían formado parte de mi tragedia ya no estaban. En mi salón, junto a la foto de mi madre, coloqué las de Antonio, Carmen y Alejandro. Encendí incienso por todos ellos. Recé para que sus almas encontraran la paz y para que la mía también la encontrara. Al hacerlo, sentí que las últimas cadenas que me ataban al pasado se rompían. A la mañana siguiente, medité en la playa al amanecer. Comprendí que la felicidad no depende de nadie más, sino que nace de la paz interior, de la autoaceptación y de la fortaleza que se encuentra tras superar la adversidad. Ya no era una planta trepadora necesitada de un árbol, sino un árbol con sus propias raíces, fuerte e independiente. Más tarde, en la pequeña librería café que había abierto, un hombre se acercó. Era de mi edad, de aspecto amable e intelectual. Entablamos conversación a raíz de un libro que yo estaba leyendo. Hablamos durante horas, con una facilidad y una conexión que no había sentido en mucho tiempo. No sé qué deparará el futuro con él, y no me importa. Ya no busco desesperadamente un salvador. Mi compañero más fiable soy yo misma. Pero mi corazón ya no está cerrado. Estoy abierta a lo que la vida me ofrezca, desde un lugar de calma y plenitud. El sol del atardecer entraba por la ventana, iluminando la escena. Saboreé mi café, amargo al principio, dulce al final, como mi vida. La tormenta había pasado, el cielo estaba más azul que nunca, y yo, por fin, sonreía desde el fondo de mi alma. Una nueva puerta se abría, hacia un futuro de paz, libertad y esperanza.